El día de hoy estaremos estudiando el Salmo 33. Y a manera de introducción, déjame decirte que cuando yo era chico, recuerdo que me gustaba mucho cuando viajábamos en familia. Recuerdo que en más de una ocasión salíamos de viaje en automóvil de noche. Solo veía la salida de la ciudad y luego me acomodaba en el automóvil y me ponía a dormir. Eso lo recuerdo con mucho cariño y con mucho gusto. ¿Y sabes por qué podía dormir? Porque mi papá iba al volante. En más de una ocasión recuerdo haber sentido movimientos bruscos en el automóvil, pero simplemente me volví a acomodar porque sabía que mi papá estaba al volante. Confiaba plenamente que mi papá haría todo lo posible para que llegáramos con bien a nuestro destino. Él no sería capaz de ponernos en riesgo y además él tenía mucha experiencia manejando. Cuando alguien más se ponía al volante, yo no tenía la misma seguridad y la mayoría del tiempo te confieso que no podía dormir. Estamos a punto de viajar en un año nuevo. No sabemos qué nos presentará este año. No sabemos qué sucederán los siguientes 365 días que se aproximan. Pero si Dios es nuestro Padre, podremos descansar y no solo eso, podremos alegrarnos en Él, porque nuestro Padre está al volante y Él nos sabrá guiar muy bien y nos llevará a nuestro destino final. Quizá durante este año habrá movimientos bruscos en este viaje, pero estamos en manos seguras. Podemos volver a acomodarnos y descansar. En este Salmo 33 veremos que Dios se relaciona con su creación, con las naciones, con los gobernantes, con la gente, porque Él está al volante. No es como muchos creen erróneamente que Dios hizo su creación y es como un programa de computadora, simplemente lo deja corriendo y Él se hace de lado. La Biblia no nos enseña eso, nos dice que Dios se relaciona con su creación y que está inmerso en esta día a día, momento a momento. Este salmo tiene el propósito de animarnos a alegrarnos en Dios. Nosotros leemos en el versículo 21, por tanto en Él se alegrará nuestro corazón porque en su santo nombre hemos confiado. Aquí tenemos un grupo de personas dispuestas a descansar, confiando que Dios está al volante. Este salmo nos ayudará a prepararnos para este 2021 que acaba de comenzar. No sabemos qué traerá, pero lo que sí sabemos con mucha certeza es que nuestro Dios está en control. Por tanto, en Él se podrá alegrar nuestro corazón. Y vamos directamente al Salmo. Dice el versículo número 1, alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. El canto comienza muy similar como termina el salmo anterior, porque si tú lees el Salmo 32, versículo 11, vas a leer lo siguiente, alegraos en Jehová y gozaos justos. Es muy parecido. En el Salmo 32, el tema de David es la dicha del perdón. Y ahí nos dice que bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Por eso David en el salmo anterior habla de mucha alegría porque él ha sido perdonado, él ha sido justificado delante de Dios. Por esa causa, algunas personas le atribuyen este Salmo 33 a David. Aunque este salmo en realidad no dice quién lo escribió ni se nos da alguna introducción. Pero es muy atractivo cómo empieza. Alegraos. La palabra usada para alegrarse es gritar de júbilo. Por eso algunas versiones de la Biblia van a poner la frase canten de júbilo. No se dice cuál es la situación en la cual se escribió, pero se le pide al pueblo alegrarse, que estén alegres. Y nosotros podemos pensar
que cuando a una persona se le pide que se alegre es porque quizás está triste o quizás está desanimada o a lo mejor se está alegrando por motivos incorrectos, y aquí se les dice que se alegren en Dios. El verbo en presente alegraos nos indica que la meta de este canto es animar al pueblo a alegrarse. Para lograrlo, el autor va a dar varias razones por las cuales los justos pueden alegrarse en el Señor. El versículo 21 nos dice que ese propósito lo va a lograr el salmista. Leemos en el versículo 21: por tanto, en él se alegrarán nuestro corazón. Y la alegría que describe aquí el autor no es cualquier tipo de alegría. La alegría que describe el autor aquí es muy especial porque está basada en Dios y no en lo pasajero. Y esta alegría que Dios proporciona es mayor que la que pueden proporcionar los bienes. Es una alegría más grande que la que puede proporcionar aún una persona. Es una alegría que vence las tristezas también. Esta alegría que Dios proporciona hace que la vida se vea de una manera muy diferente. De hecho, Charles Spurgeon comenta algo muy interesante acerca de este versículo. Dice él: el alegrarse en las comodidades temporales es peligroso. El alegrarse en sí mismo es necedad. El alegrarse en el pecado es fatal. Pero el alegrarse en el Señor es algo celestial. Esta alegría que Dios proporciona es muy especial y es la que este salmista quiere transmitir al pueblo de Dios. El salmo muestra que no todos pueden experimentar este tipo de alegría. Ahí lo deja muy claro: solo los justos. Alegraos, oh justos, en Jehová. El creyente, al ser perdonado, es justificado por medio de Jesús, que ha pagado por su pecado, como lo dice el Salmo 32. La justicia que obró Jesús en su crucifixión se le imputa al creyente, y ahora el creyente es legalmente justificado ante Dios porque Jesús ha dado el pago. Al ponerse a cuentas con Dios por medio de Cristo, ya no pasa por el juicio de Dios y es declarado justo, como se menciona en este versículo número 1. Dice Juan 5:24, el Señor Jesucristo dice las siguientes palabras: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es motivo de una gran alegría porque una gran deuda se le ha perdonado al pecador. Para poder gozar de una verdadera alegría y de cantar de júbilo, como invita este versículo número 1, primero debemos de estar bien con Dios. Primero debemos de asegurarnos que hemos sido justificados delante de Dios. Y mira lo que nos dice este primer versículo: en los íntegros es hermosa la alabanza. Cuando este grupo de justos cantan alabando a Dios, emiten una alabanza que suena muy hermosa en sus labios y es olor fragante ante Dios. Mira el versículo número 2 lo que dice: aclamar a Jehová con arpa, cantarle con salterio y decacordio. Ahora el salmista está animando al pueblo a realizar una gran celebración. Esta celebración tiene que ser con música y menciona aquí varios instrumentos que se deben de utilizar para hacer un canto alegre. El autor tiene una alegría interna que ahora está expresando externamente, y es que la alegría que proporciona Dios no se puede contener, va a salir de los labios del justo. El versículo número 3 nos dice: cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañedlo con júbilo. El salmista anima a cantar a Dios con muchas ganas. Indica que se debe de tocar con júbilo, con alegría, con entusiasmo.
Esta adoración no debía de ser rutinaria, monótona, desganada, sino todo lo contrario. Esta es una adoración muy alegre porque hay motivos suficientes para adorar a Dios. Incluso el salmista, mira lo que dice: cantadle cántico nuevo. Este salmo es un canto que era entonado por el pueblo de Israel. Les está animando a pensar en quién es Dios y en sus obras maravillosas. Eso debería de producir alegría en este pueblo. La alegría llevaría al pueblo a inspirarse y así encontrar diferentes razones frescas para alabar a Dios y componer cánticos nuevos. Dice el Salmo 43: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Dice Salmo 96:1: cantar a Jehová, cántico nuevo, cantar a Jehová toda la tierra. Cada razón sería de inspiración para una nueva alabanza fresca para nuestro Dios. ¿Sabes? No sabemos qué nos vendrán estos próximos 365 días, pero una cosa sí sabemos: que si hemos sido declarados justos ante Dios por medio de Jesús, podremos alegrarnos y alabar a Dios porque Dios nos ha dado razones suficientes. Y esta es una maravillosa introducción. Ahora el salmista comenzará a dar razones a este pueblo para que se alegren en Dios, para que encuentren razones por las cuales pueden estar alegres pase lo que pase. Y yo te digo en esta tarde, hermano, alégrate en Dios porque Él está a cargo de su creación. Mira lo que nos dicen los siguientes versículos: Dios está a cargo de su creación. Tu futuro no depende de nada ni de nadie más, sino del poderoso Dios que está a cargo de la creación. Dice el versículo número 4, ¿por qué? Y aquí este por qué nos indica que va a dar las razones por las cuales el pueblo se puede alegrar. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Una razón por la cual el salmista le dice al pueblo que se alegre y que alabe a Dios es por su palabra y porque Él es fiel. El canto no indica que al salmista le haya ocurrido algo especial en su vida para producir esa alegría. No sabemos las circunstancias que le rodean en esos momentos, pero al parecer eso no es relevante. Lo que le anima al salmista y le produce alegría es la palabra de Dios y ver que Él es fiel. La inspiración para un cántico nuevo llegará cuando la palabra de Dios penetre en nosotros. Entonces vamos a ver la vida de una manera muy diferente. Apreciaremos las obras que Dios hace con fidelidad. Pablo enseña este concepto en el Nuevo Testamento. Les dice a los de Colosia que se llenen de la palabra de Dios para que puedan cantar adecuadamente. Mira lo que dice Colosenses 3:16. Pablo hablando les da esta recomendación: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en sabiduría, cantando con alegría en nuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Te fijas lo importante de la palabra de Dios? También Pablo les habla que sean llenos del Espíritu Santo, es decir, dirigidos por el Espíritu Santo para poder alegrarse y alabar a Dios. Dice Efesios 5:18 y 19: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, por el contrario, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y como puedes ver aquí, una verdadera adoración con alegría y devoción
vendrá de aquel que está lleno de la palabra y aprecia grandemente al Dios de esa palabra. Mira lo que nos sigue diciendo el Salmo 33, versículo número 5. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. El salmista le dice al pueblo: hey, anímense, volteen a su alrededor, vean la misericordia de Dios que está al alcance de cada ser humano. Está presente ahora mismo. Eso te puede ayudar a animarte, a alegrarte. Un ejemplo es Génesis 8:22, que nos recuerda lo siguiente. Dice Dios: mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Estas son bendiciones para todo hombre. Pueden sembrar y pueden cosechar. Pueden seguir disfrutando del sol, la luna, las estrellas, del clima. Esto es lo que nosotros conocemos como la gracia común que está al alcance de cualquier persona, de toda la creación de Dios. Charles Spurgeon comenta lo siguiente acerca de esta misericordia de Dios. Y él dice: mira, si la tierra está llena de la misericordia de Dios, como dice este versículo, ¿de qué estará lleno el cielo? Tú ponte a pensar, imagínate cómo son las moradas celestes. El canto ahora buscará hacer un énfasis en cómo Dios se involucra en manera activa con su creación. El canto tiene una gran cantidad de versos en presente indicando la obra activa de Dios con su creación. El versículo 5 nos dice: está llena la tierra. El versículo 7 dice: Él junta, Él pone. El versículo 10: Jehová hace y frustra. El versículo 15 dice: está atento. El versículo 18 dice: el ojo de Jehová sobre los que le temen. Y como ves, Dios está actuando constantemente con su creación. Existen muchas creencias erróneas sobre la actividad de Dios con su creación. Muchos creen que Dios hizo la creación y la deja a su suerte, y no es así. Este canto nos recuerda que Dios se involucra con su creación. Dios controla todo y tú eres parte de esa creación. Y tú eres parte de aquellas cosas con las cuales Dios se involucra. Mira lo que nos dice el versículo 6 y 7. La palabra de Jehová, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. El canto indica cómo Dios, con el poder de su palabra, hizo la creación, la cual está al alcance de todos. Solo con su palabra Dios creó los cielos, la luna, las estrellas, el sol. El salmista anima al pueblo a recordar el poder de la palabra de Dios y apreciar su creación. Esto debería de ser motivo de una gran alegría, el solo ver alrededor y apreciar las obras maravillosas que Dios creó con el poder de su palabra. Versículo número 7. Mira, Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Dios es tan poderoso que la inmensidad del mar es nada en sus manos. Dios está involucrado activamente con su creación. Como puedes ver, estos versículos están en presente. Junta, pone. Aquí lo vemos. El mar, que es lo más grande que conocemos, es nada en la mano poderosa de Dios. Versículo 8 dice: tema Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. ¿Y cómo no? La grandeza de Dios es motivo suficiente para respetarle, y ese respeto debe de ser parte de todos los habitantes del mundo. Tristemente no es así. Quien teme a Dios va en un buen camino hacia la sabiduría,
Por eso Proverbios 9:10 nos dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El salmista anima a los lectores a temer a Dios, a respetarlo, porque eso llevará alegría a sus vidas. Por el contrario, quien no respete a Dios le traerá tristezas. Versículo número 9 da una razón más, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. El canto hace referencia nuevamente a la palabra de Dios. Dios creó todo por medio del poder de su palabra. Solo Dios puede crear de la nada. Nadie más lo puede hacer. De hecho, si tú vas a un diccionario secular, es decir, que no es bíblico, tú vas a encontrar que crear es producir algo de la nada, tal como nos lo enseña la Biblia, que Dios hizo el mundo. También vas a ver en ese diccionario que crear es realizar algo partiendo de sus propias capacidades. Pero ¿sabes? Solo Dios puede cumplir esta definición, porque el hombre va a usar materiales que fueron creados por Dios. Esto nos dice que solo Dios tiene poder en sus palabras. El hombre puede ser productor, inventor, constructor, descubridor, pero nunca creador. Solo Dios con el poder de su palabra. Y vemos aquí claramente que solo Dios tiene poder en su boca. La única boca y la única palabra que tiene poder es la de Dios. El único que puede hablar y hacer que algo suceda es Dios. Si una oración es contestada a favor, no es la oración la que tiene el poder, sino el Dios que ordenó que sucediera lo que esa oración dijo. El salmista está animando a los lectores, recordándoles lo que Dios dice, esto sucede y esto debe de ser motivo de alegría, porque su futuro está en manos de Dios, de ese poderoso Dios. Y el salmista continuará en este canto animando al pueblo, y debe de alegrarse ese pueblo porque Dios está a cargo de la creación, pero también Dios está a cargo de las naciones. Él controla las naciones, y déjame decirte que tu futuro no depende de un líder humano ni de un partido político, sino del Dios misericordioso, como nos lo va a recordar este salmo. Mira lo que nos dice el versículo número 10. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. ¿Será cierto esto? ¿La historia corroborará esto? Nuevamente vemos que Dios actúa constantemente en la vida del hombre. Los verbos hace y frustra nuevamente vemos que están en presente. Es decir, Dios está actuando en la vida de las personas, de las naciones. El salmista indica a los lectores que Dios es quien dicta el rumbo de las naciones. Las escrituras muestran una y otra vez que Dios no deja que las naciones realicen sus planes fuera de su voluntad. Dios está a cargo de las naciones, no los líderes humanos, y esto debería de ser motivo de gran alegría para el pueblo de Dios. Mira lo que dice el versículo número 11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. El canto le recuerda al pueblo que Dios frustra los planes de las naciones, de aquellos gobernantes poderosos. Los planes que se van a cumplir son los de Él. Lo que Él dicta, así sucederá y nadie lo podrá estorbar. Por eso Isaías nos recuerda en Isaías 14:27 lo que Dios hace. Dice así este versículo: porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y la respuesta es nadie. Y su mano extendida, ¿quién la podrá hacer retroceder? Y la respuesta es
Nadie puede contra el Dios Todopoderoso. Versículo número 12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió para heredar para sí. Mira lo que dice este versículo. Quizás estos versos den otra clave de lo que está sucediendo cuando se escribió este salmo. Quizá fue un tiempo donde la nación de Israel estaba en peligro y Dios les concedió la victoria. Después de haber descrito el poder y la sabiduría de Dios, ahora el salmista continúa animando al pueblo y les llama bienaventurados, es decir, dichosos, sumamente afortunados, ya que son el pueblo escogido por este poderoso Dios que ellos han reconocido. En la época de los jueces, el pueblo de Israel había rechazado a Dios. Y eso fue terrible. Leemos en Jueces 17:6, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía. Pero en esta ocasión leemos que la nación ha reconocido a Jehová como su Dios. Cuando Dios está en control de la nación, eso es de gran bendición. Reciben el favor, la ayuda de Dios. Mira lo que dice Deuteronomio 28:1. Acontecerá, le dice Dios al pueblo de Israel, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Mucho de lo que vemos en el mundo el día de hoy es porque se ha rechazado el liderazgo de Dios y ya no se le respeta, ya no se le teme. El autor les recuerda que Dios, su Dios es Jehová, y eso debería de ser motivo de gran alegría. ¿Sabes? Esto me hace pensar lo siguiente. Probablemente ningún otro país ha sido tan influenciado por la palabra de Dios como lo fue los Estados Unidos. No hay duda de la gran influencia de la fe cristiana en la nación de los Estados Unidos a través de estos años. Esta se ve claramente en sus leyes que iban de acuerdo con los 10 mandamientos. Los puritanos que llegaron a Estados Unidos impulsaron la educación con valores bíblicos para todos los niños. Universidades como Harvard fueron establecidas con el propósito de educar a los hijos de los puritanos. Mientras el Dios de esta nación fue Jehová, se podía llamar bienaventurada, pero tristemente ya no. Solo ve la historia. En 1859 se comenzó a enseñar la evolución en las escuelas, lo cual va totalmente en contra de lo que acabamos de leer en este salmo, que Dios lo hizo todo. En 1963 se quitó la oración de las escuelas públicas, así como la lectura bíblica. En 1970 se da el primer paso para legalizar el aborto. En el año 2005 se prohíbe la exhibición de los 10 mandamientos en la corte. En el año 2008 se legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo. En el año 2014 se legaliza el uso de la marihuana. En los últimos 50 años, esta nación se ha alejado de Dios y continúa alejándose cada vez más, y los resultados son evidentes. Solo ve a tu alrededor. Pero la nación a la cual Jehová es su Dios es bienaventurada. Tú puedes hacer un gran impacto para que tu nación sea bienaventurada. Comienza honrando a Dios. Enseña esto mismo a los que te rodean, a los que están cerca de ti, y ellos seguramente harán lo mismo, y probablemente, si te dedicas, si lo tomas con seriedad, harás un impacto por el bien de tu nación y para honra de Dios. Dice el versículo número 13: desde los cielos miró Jehová y vio a todos los hijos
de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. Aquí existen palabras muy interesantes. El salmista hasta aquí ha descrito cómo Dios es justo y misericordioso en toda la tierra. Después habló de la influencia continua que Dios tiene sobre todo lo que Él ha creado. También nos ha dicho cómo actúa Dios con las naciones y ahora pareciera que se ha acercado cada vez más hasta llegar al hombre individual. No sé si lo alcanzas a ver. El canto indica que Dios sabe todo lo que hace el hombre. No importa lo lejos que parezca su morada, Él puede ver a los habitantes de la tierra. ¿Te fijaste en el versículo 13 y 15 lo que nos dice? Miró Jehová, vio a todos. Versículo 14, miró sobre todos. Versículo 15, atento está. No importa lo lejos de su morada, Él los ve a todos. No hay uno que escape de su vista. Versículo 13, mira lo que dice, a todos los hijos de los hombres. Versículo 14, sobre todos los moradores. Mira lo que nos dice estos versículos. Él conoce a cada uno porque Él los formó. El versículo 15 nos dice que Él formó el corazón de todos ellos. Él sabe cada cosa que hacen, cada morador de la tierra, cada movimiento que llevan a cabo. Versículo 15 dice, atento está a todas sus obras. El verbo en presente nos recuerda que esta es una acción continua y que Dios no lo deja de hacer. Dios no solo mira a los habitantes de la tierra, sino que está atento a todo lo que ellos hacen. Esta palabra nos da la idea de que pone mucha atención en cada persona y ahí estamos incluidos tú y yo. ¿Tú crees que pasas desapercibido delante de Dios? Aquí me está diciendo que no. Ese dolor, esa tribulación, esas dificultades no pasan desapercibidas delante de Dios. Pero lo relevante no es que Dios pueda ver todo lo que hace el hombre, porque Él es Dios. Lo relevante y lo que me llama mucho la atención es de que cómo Dios con toda su majestad pone atención en el hombre. Es como si alguien me dijera, ¿sabes? El presidente de una gran nación dejó su salón presidencial y se dirigió a un charco que estaba afuera. Se puso de panza y pasó todo su día viendo con mucha atención lo que hacían los gusanos. A lo mejor es un ejemplo muy burdo, pero cómo Dios con toda su majestad pone sus ojos en nosotros, viles pecadores malagradecidos contra Él. El salmista está animando al pueblo a alegrarse en Dios porque el poderoso Dios está atento a la humanidad para recompensar o castigar según sus obras. Mira lo que dice versículos 16 y 17. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Mira lo que nos está diciendo ahora el canto. Ahora el salmista anima al pueblo indicándoles que Dios está a cargo de las batallas. Muchos reyes se han creído erróneamente que ellos pueden salir adelante por la multitud de sus ejércitos. ¿Recuerdas tú aquel gran rey Nabucodonosor lo que dijo? ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Mira lo que dice, que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Nos dice Daniel 4:31, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo y dijo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. ¿Y sí?
Se cumplió lo que dice este versículo: el rey no se salva por la multitud de su ejército, es Dios el que está a cargo. Los guerreros preparan sus caballos para la guerra, pero por más fuertes que sean, Dios es quien da la victoria. Dice Proverbios 21:31, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. El salmista sigue intentando animar al pueblo a que se alegre, porque Dios es el que da la victoria en el final de las batallas. A través de la historia, hemos visto varias guerras que han tenido un final inesperado porque Dios ha obrado poderosamente. ¿Recuerdas tú la gran armada española compuesta por 127 barcos buscó destronar a la reina Isabel de Inglaterra? Sin éxito, ya que por voluntad divina las aguas turbulentas acabaron con 87 de los 127 barcos. Otro ejemplo: Persia luchó usando un ejército de 500,000 de soldados contra Alejandro el Grande en la batalla de Arbela. Pero la mano de Dios actuó y perdió ante un ejército de 50,000 hombres. 500,000 contra 50,000. ¡Wow! Tuvo que haber sido Dios. Napoleón Bonaparte invadió Rusia con un ejército de 500,000 de hombres, pero terminó preso en Santa Elena, porque Dios actuó milagrosamente a favor de Rusia por medio de un fuerte invierno. ¿Sabes? No sabemos qué luchas vamos a enfrentar este año que estamos iniciando, pero si Dios es nuestro capitán, lograremos salir adelante. El canto sigue animando a este pueblo a alegrarse en Dios, porque Dios está a cargo de su creación. Dios controla las naciones, pero también Dios cuida a los que le temen. Y déjame recordarte que tu futuro no depende de los demás, sino del Dios que es proveedor. Mira, versículo número 18, lo que nos dice: he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. El canto sigue moviéndose de lo general a lo particular, y ahora Dios pone su ojo sobre aquellos que le temen. Nos da la idea de que pone una atención muy especial sobre aquellos que le respetan, que le temen. Mira lo que dice: para darles vida en el tiempo de hambre. El salmista le asegura a este pueblo que cuando llegue el tiempo de escasez, Dios no los dejará morir de hambre. Él estará presto para ayudarles y cubrir esa necesidad que tienen. Esta es una gracia particular que solo está disponible para aquellos que temen a Dios, y la vemos a través de la Biblia. El Señor Jesucristo dijo que las aves del cielo no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, pero nuestro Padre Celestial las alimenta. Pablo le dice a los filipenses en Filipenses 4:19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Salmo 37:25 nos dice el salmista: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. El salmista exhorta al pueblo a alegrarse en Dios, y no solo eso, a guardar ese temor en Dios, porque en tiempo de escasez Dios no los desamparará. ¿No sabes cómo se comportará la economía en estos 365 años que se aproximan? Bueno, -6. Pero si Jehová es tu Dios, seguramente no tendrás falta de pan. Este canto nos lo deja claro. Versículo número 20. Mira cómo cierra el canto el salmista:
Dice el versículo 20, nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. El canto termina indicando que el pueblo ha decidido confiar en Dios. Es decir, el salmista logró su cometido, describió a Dios en una manera que ahora él está hablando en plural. Ya nos habla de él simplemente. El Dios soberano que está en control de sus vidas está ahora en el corazón de ellos. Ellos confían que Dios es quien les ayudará. No es su ejército, no es su armamento. Ellos dicen que Dios va a ser su escudo. Ellos confían que Dios los protegerá. No importa en quién confíen los demás, ellos confiarán en Dios. Dice el versículo 21, por tanto, es decir, a causa de todo lo que hemos dicho, en Él se alegrará nuestro corazón. El canto concluye mostrando que el salmista logró su cometido. Como te dije, ahora todos han puesto su confianza en Dios y ahora todos se alegran. Al inicio estaba invitando al pueblo a alegrarse en Dios, pero ahora todos están alegres. Y como tú puedes ver, su alegría no depende de las circunstancias, sino de Dios. Seguramente sus circunstancias no habían cambiado mucho, pero ahora ellos se alegran en Dios porque Dios ha prometido, Dios ha dicho y Dios es fiel, como lo dijo anteriormente. Versículo 21 nos dice, porque en su santo nombre hemos confiado, porque en su santo nombre hemos confiado. Este pueblo sabe que Dios es fiel y digno de plena confianza. Confiar en su nombre significa lo que Él es, lo que representa su reputación. Por eso nosotros usamos frases como esta compañía es de buen nombre, esta marca es de buen nombre. La reputación de Dios es impecable y solo en Él se puede confiar. Versículo 22, el canto termina así. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. El canto termina con una oración breve, pero muy significativa, invocando la misericordia de Dios para el futuro. El pueblo le pide a Dios que no falte su misericordia, porque ellos esperan en Él. Yo te tengo una pregunta. Este pueblo decidió alegrarse en Dios y poner su confianza en Él para el futuro. ¿Con qué buscarás alegrar tu corazón en este año que inicia? ¿Con qué buscarás tú alegrar tu corazón en este año que inicia? Piénsalo. Aprende de este pueblo que decide buscar su alegría solo en Dios. ¿Sabes? Estamos iniciando un año nuevo y no sabemos lo que nos va a deparar. Pero lo que sí sabemos es que podemos alegrarnos en Dios, quien es fiel. Pero para ello debemos de asegurarnos que hemos sido declarados justos ante Él por medio de Jesús. Estos próximos 365 días podremos alegrarnos porque sabemos que Dios está en control. Está en control de la naturaleza, es decir, de su creación, de las naciones, de las batallas, de la economía, de las personas, pero sobre todo, como lo leímos, Él pone su ojo en su pueblo. Cuando llegue el momento de la dificultad, estaremos conscientes que es porque Dios nos estará mostrando algo. Dice Eclesiastés 7:14, en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Dios ha hecho el uno como el otro, y los dos han sido para nuestro bien. Pero si tú decides tomar el volante, prepárate,
porque muchas cosas estarán fuera de tu control y eso te traerá desilusión y pesar. No sé tú, pero yo he decidido alegrarme en Dios y buscar su misericordia, como leímos en el versículo de este salmo, a pesar de la incertidumbre o lo que los medios de comunicación indiquen. Yo he decidido confiar en Dios porque en el santo nombre de Dios está mi confianza. Feliz año nuevo para cada uno de ustedes. Feliz 2021. Y es mi oración que este Salmo 33 te prepare para seguir adelante. Piensa en lo que hemos estudiado en esta noche. Piénsalo. Que tu confianza esté en Dios.